Hola, ¿cómo están amigos? Que el Eterno me los bendiga. Bueno, llegamos a la segunda lectura y antes de comenzar una breve y sincera disculpa. Hemos estado un poquito enfermos estas últimas 2 semanas. Aún no estoy completamente recuperado, pero me gana el deseo de compartir con ustedes estos estudios y estas reflexiones. Así que vamos a continuar. Estamos un poquito atrasados con el tema de las parashot, de las porciones, pero vamos poco a poco a igualarnos. Muy bien, estamos entonces en la segunda lectura de la parashá Ki Tisa. Esta es una parashá muy profunda. Y esta segunda lectura va desde el capítulo 31, verso 18, hasta el capítulo 33, verso 11. Esta es la porción, exactamente la lectura que habla acerca del becerro de oro. Bien, los comentarios del Humash son bastante extensos, así que vamos a tratar de leer obviamente la escritura, vamos a leerla completa, y los comentarios vamos a tratar de leer los más importantes. Y posteriormente vamos a hacer una reflexión justamente inspirada en esta lectura. Muy bien, vamos entonces con la lectura de la Torá. Dice así: dio a Moshe, cuando él terminó de hablarle en el monte Sinaí, las 2 tablas del testimonio, tablillas de piedra inscritas por el dedo del Eterno. Vio el pueblo que se había demorado Moshe al descender de la montaña, y se congregaron alrededor de Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan frente a nosotros, porque este hombre, Moshe, quien nos hizo subir de Egipto, no sabemos qué fue de él. Y les dijo a Aarón: quiten las argollas de oro de las orejas de sus esposas, hijos e hijas, y tráiganmelas. Se quitó toda la gente las argollas de oro de sus orejas y las llevaron a Aarón, y tomó el oro de sus manos, lo envolvió en telas y lo forjó, haciendo un becerro de oro. Y dijeron: este es tu Dios, oh Israel, que te hizo subir de la tierra de Egipto. Vio a Aarón e hizo un altar frente al mismo y dijo: habrá festividad para Hashem mañana. Y madrugaron al día siguiente e hicieron ofrendas de elevación y ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y bebieron, y se levantaron para hacer un festejo libertino. Dijo Hashem a Moshe: ve, desciende, pues se ha corrompido tu pueblo que hiciste subir de Egipto. Se han apartado muy pronto del camino que les ordené. Han hecho para sí un becerro de oro. Se han prosternado frente a él y le han ofrecido sacrificios, diciendo: este es tu Dios, oh Israel, que te ha hecho subir de la tierra de Egipto. Dijo Hashem a Moshe: he visto a este pueblo, y he aquí que es un pueblo duro de cerviz. Y ahora déjame ya, permite que mi ira se encienda contra ellos, y los aniquilaré, y haré de ti una gran nación. Imploró Moshe delante de Hashem su Dios, diciendo: ¿por qué, Hashem, ha de derramarse tu enojo contra tu pueblo, al que sacaste de la tierra de Egipto en despliegue de poder y con tu diestra fuerte? ¿Por qué diría Egipto: con mala intención los sacó para matarlos en las montañas y hacerlos desaparecer de la faz de la tierra? Retráctate de tu encendida ira y reconsidera semejante mal contra tu pueblo. Recuerda a Abraham, Isaac y Jacob, tus siervos, a quienes les juraste por ti mismo, diciéndoles: multiplicaré sus descendientes como las estrellas del cielo. Y recuerda asimismo a la tierra que me dijiste que darías a tu simiente y sería heredad suya para siempre. Desistió Hashem del mal que había declarado le haría a su pueblo. Se apartó de ahí y descendió Moshe de la montaña con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablillas inscriptas en ambos lados. De un lado y del otro estaban inscriptas. Las tablillas eran obra de Dios y la escritura era de Dios, grabada en las tablillas. Oyó Yehoshua el sonido del pueblo al gritar y dijo a Moshe: hay gritos de guerra en el campamento.
Dijo: no oigo sonidos de gritos de poderío ni gritos de flaqueza, sino sonidos de angustia yo oigo. Y sucedió al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas, que se encendió la ira de Moshe, y arrojó de sus manos las tablillas al pie del monte Sinaí. Y tomó al becerro que habían hecho y lo incineró en el fuego, lo pulverizó finamente, lo espolvoreó en agua e hizo que los hijos de Israel bebieran de la misma. Y dijo Moshe a Aarón: ¿qué te hizo este pueblo, que trajiste sobre ellos un pecado tan grande? Y dijo Aarón: no te enojes, Señor mío, pues tú sabes que este pueblo está predispuesto hacia el mal, pues me dijeron: haz para nosotros un Dios que vaya frente nuestro, porque este hombre Moshe que nos hizo subir de la tierra de Egipto, no sabemos qué fue de él. Por eso les dije: ¿quiénes tienen oro? Y se despojaron del que tenían y me lo dieron, y lo arrojé al fuego y surgió este becerro. Vio Moshe que el pueblo había sido expuesto, pues lo había expuesto a Aarón a desgracia posible frente a quienes pudiesen levantarse contra ellos. Se paró Moshe a la entrada del campamento y dijo: todo aquel que esté para Hashem, que se una a mí. Y se reunieron junto a él todos los levitas y les dijo: así dijo Hashem, el Dios de Israel: que todo hombre se ciña la espada a su cintura y pase de puerta a puerta por el campamento, y que si así amerite, mate cada quien a su hermano, a su prójimo o a su pariente. Hicieron los levitas lo que les ordenó Moshe, y fueron ajusticiados del pueblo ese día como 3,000 hombres. Dijo Moshe: dedíquense este día a Hashem, pues cada uno se ha contrapuesto a su hijo y a su hermano, para que él en este día los bendiga. Sucedió al día siguiente que Moshe le dijo al pueblo: ustedes han cometido un grave pecado, y ahora ascenderé hasta Hashem y quizás logre expiación por el pecado de ustedes. Regresó Moshe a Hashem y dijo: te lo imploro, ha cometido este pueblo un gran pecado, haciéndose un dios de oro, y ahora ojalá perdone su pecado, mas si no, bórrame del libro que has escrito. Dijo Hashem a Moshe: todo aquel que ha pecado contra mí, lo borraré de mi libro, y ahora ve y conduce al pueblo a donde te he dicho. He aquí que mi ángel irá frente a ustedes, y en el día en que ajuste cuentas, les haré pagar por el pecado. Y castigó Hashem al pueblo con una plaga por hacer el becerro que forjó Aarón. Dijo Hashem a Moshe: ve, asciende de aquí tú y el pueblo que hiciste subir de la tierra de Egipto, hacia la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a sus descendientes la entregaré. Enviaré frente a ustedes a un ángel y expulsaré al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, para llevarlos a una tierra que mana leche y miel, porque no ascenderé con ustedes, pues son un pueblo duro de cerviz, no sea que los aniquile en el camino. Escuchó el pueblo esta mala nueva y se acongojó, y nadie vistió sus joyas. Dijo Hashem a Moshe: dile a los hijos de Israel: ustedes son un pueblo duro de cerviz. Si ascendiese con ustedes, los aniquilaría de inmediato, por lo que ahora despójense de sus joyas, y decidiré qué hacer con ustedes. Así que fue despojado el pueblo de Israel de sus joyas en el monte Oreb. Moshe había tomado la tienda y la había plantado fuera del campamento, lejos del mismo, y la había llamado tienda de reunión. Y quienquiera que buscaba a Hashem salía a la tienda de reunión, la que estaba en las afueras del campamento. Y sucedía cada vez que salía Moshe a la tienda, que todo el pueblo se ponía de pie y así permanecía, todos a la entrada de la tienda, y veían a Moshe hasta que él entraba a la tienda. Y cuando Moshe llegaba a la tienda, una columna de nube descendía y se posaba a la entrada de la tienda, y hablaba Dios con Moshe. Todo el pueblo veía la columna de nube a la entrada de la tienda, y todo el pueblo se levantaba y se posternaba, cada hombre a la entrada de su tienda. Hablaba Hashem a Moshe cara a cara, como un hombre le habla a su prójimo, y luego regresaba al campamento, y su siervo Yehoshua, hijo de Nun, un joven, no salía del interior de la tienda. Hasta ahí esta segunda lectura de esta parashá, Ki Tisa. Ahora vamos a leer los comentarios del Humash
los más importantes, los más descriptivos, y posteriormente vamos a hacer una breve reflexión. Bien, los comentarios dicen así. Moshe recibe las tablas. Habiendo finalizado las instrucciones sobre el tabernáculo y los Kohanim, la Torá regresa a la narrativa de la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Según Rashi, este es un ejemplo del principio según el cual la Torá no siempre está escrita en orden cronológico. Los mandamientos anteriores sobre el tabernáculo fueron transmitidos a Moshe en el día siguiente a Yom Kippur, más de 3 meses después de que fueron entregados los 10 mandamientos. Y fue entonces que Moshe le encomendó a la nación empezar a dar las contribuciones para su edificación. En cambio, el episodio del becerro de oro, que empieza en el próximo capítulo, tuvo lugar en el 17 de Tamuz, solo 40 días después de la revelación de Dios. No obstante, por su lado, Rambam sostiene que el mandamiento de edificar el tabernáculo fue dado a Moshe durante sus primeros 40 días en la montaña, mas su transmisión a la nación fue demorada debido al pecado del becerro de oro. Y en la reflexión ya vamos a analizar o a poner en orden, en un orden cronológico, los acontecimientos. Bien, siguen diciendo los comentarios. Nuestro deber es esforzarnos al máximo y solo entonces podemos esperar la asistencia divina, ya que durante los 40 días que Moshe estuvo en el monte Sinaí, Dios le enseñó la Torá, mas no lograba entenderla o retenerla en su mente. Por eso finalmente Dios se la entregó como un don, como si fuese una novia para él. Sin embargo, surge un interrogante. Si verdaderamente es imposible para un ser humano, incluso alguien tan grande como Moshe, absorber la sabiduría de Dios sin asistencia divina, ¿por qué Dios no se la concedió inmediatamente, sin tener que pasar por los 40 días de exasperado fracaso? Hidushei Harim explica que en verdad solo es posible entender la Torá con la ayuda del Eterno. No obstante, Él concede su asistencia solo a quien se esfuerza al máximo, estudiándola por su cuenta. Así pues, Moshe mereció el don divino únicamente gracias a su esfuerzo. Lo mismo vale para todo estudioso de la Torá. Nuestro deber es esforzarnos al máximo y solo entonces podemos esperar la asistencia divina. Y por eso estamos aquí, un poco todavía afectados por la gripe, pero queremos compartir esto con ustedes, estas preciosas enseñanzas. A continuación vienen los comentarios del Humash sobre el tema del becerro de oro. Como dije, voy a leer solamente los comentarios más sucintos, más importantes. Dice así: el becerro de oro. Si el pecado del becerro de oro hubiese sido idolatría masiva, lo que parece ser el caso a partir de una lectura superficial, todo el episodio resultaría incomprensible tanto respecto a Aarón, quien lo fabricó, como a Israel, que lo exigió y adoró. Empero, de hecho, existe consenso entre comentaristas que en realidad las cosas sucedieron de otra manera. Es inconcebible que Aarón hubiese fabricado un ídolo, incluso si hubiese sido amenazado de muerte. La Torá requiere que un hijo de Israel dé su vida antes de hacer idolatría. De ahí que cabe preguntar, ¿es acaso posible que el Cohen Gadol, elegido por Dios, no haya pasado una prueba que miles de otros judíos han superado a través de los milenios? Si él hubiese sido culpable de idolatría, habría sido el primero en merecer la pena de muerte, mas en lugar de eso fue prácticamente exonerado y terminó sirviendo en el tabernáculo por los próximos 40 años, siendo colega de Moshe en el liderato de la nación y en la recepción de mandamientos de Dios. Además, el único pecado que la Torá les imputa es el haber sido copartícipe con Moshe de golpear a la roca
en vez de hablarle. De ahí que queda palmariamente claro que Aarón no fue culpable del pecado de idolatría. Dice, además las personas no negaron a Hashem. De hecho, dijeron explícitamente que necesitaban un sustituto de Moshe, no de Hashem. Si realmente hubiese creído que el becerro de oro era una especie de Dios, no se habrían amilanado cuando Moshe regresó y no le habrían permitido destruir su nueva deidad, sino más bien debe decirse que su entusiasmo por el becerro se debía a que lo veían como sustituto de su líder desaparecido, mas una vez que Moshe regresó, reconocieron su lealtad al nuevo Dios. Había sido un error demencial y terrible. Los israelitas que lo adoraron como ídolo fueron una minoría de solo 3,000 personas, que es lo que leímos que habían muerto, ¿no? De hecho, los mismos eran la chusma egipcia o Erev Rav, que se había sumado a los hijos de Israel en el Éxodo. Así pues, cuando este nuevo, entre comillas, Dios fue forjado en las llamas, estos otrora egipcios proclamaron, este es tu Dios, oh Israel. Es decir, no se refirieron al mismo como nuestro Dios, debido a que eran extranjeros, que se dirigían al pueblo de Israel. Comentario ahora al capítulo 32, versos 7 al 10, dice la ira de Dios. A partir de la caída espiritual de su pueblo, Moshe descendió del elevado nivel espiritual en el que estaba hasta ahora y había sido ascendido a un nivel literalmente celestial solo en aras de Israel, mas ahora que el pueblo había perdido sus méritos, Dios le ordenó descender del Sinaí. Es una regla general sobre todo liderato del pueblo de Israel que el mérito de la comunidad le es indispensable a quienes le sirven, tal y como enseñaron los sabios. El mérito de los ancestros de la comunidad los ayuda y su rectitud perdura para siempre. Aunque bien es cierto, como se hizo notar en la introducción, que la intención original de la hechura del becerro no había sido que fuese adorado como Dios, que quienes iniciaron todo fueron los Erev Rav, y que solo una parte minúscula de los israelitas en efecto lo adoraron, de cualquier manera, el pecado es gravísimo, como el versículo 27 deja claro. Sí hubo israelitas, por pocos que hayan sido, fueron culpables de idolatría. Por otro lado, como el resto de la gente no se resistió a los Erev Rav, a los extranjeros, o a los israelitas idólatras, ello constituyó o bien una aceptación pasiva o una falta de fe, con lo cual la nación, como un todo, se hizo merecedora del reproche. Por otra parte, si Dios hubiese enviado a Moshe a la gente un día antes, esta tragedia podía haber sido evitada. Mas no lo hizo porque los sucesos del día previo no habían constituido idolatría, como se explicó anteriormente. Or Haim contraargumenta que Dios no envió de regreso a Moshe antes de que la situación se deteriorara por dos motivos, ya sea porque se había decretado un mandato divino de que Moshe debía permanecer en la montaña 40 días y 40 noches, y la palabra de Dios es inviolable, o bien porque la enseñanza de Dios a él necesitaba un total de 40 días para transmitirse a cabalidad. Y ya les digo esto, hermanos, amigos de la comunidad, ya como un comentario personal, los comentarios del Humash al respecto de esta parashá tan importante, tan profunda, son extensos. Porque aquí nos podemos hacer la pregunta, y perdonen que tome este tiempo para hacer esta reflexión, ¿por qué el Eterno no envió a Moshe antes? Para que se evite el tema del pecado del becerro de oro. Y los comentaristas, los sabios dicen, en primer lugar porque ya estaba decretado 40 días y 40 noches, es decir, tal como un decreto de un rey. Dios dijo 40 días, 40 noches, son 40 días y 40 noches. Y también otro comentario es que
Moshe necesitaba exactamente este número de días para asimilar toda la Torá. Y sabemos que el número 40 tiene un significado de rectificación, de limpieza, de pureza. Entonces vamos a dejar los comentarios ahí. Si el Eterno nos concede vida y salud y podemos repetir estas lecturas para el próximo año, vamos a leer otros comentarios que son sumamente importantes. Por ahora, vamos a leer el material que hemos preparado como reflexión inspirado en esta escritura. Bien, entonces, después de leer los comentarios del Humash, un aspecto muy importante que debemos aclarar, aunque ya lo sabemos, es que la Torá no siempre está escrita en orden cronológico. Entonces, ordenemos un poco estos conceptos. Moisés y el pueblo son convocados a prepararse para recibir los mandamientos de parte de Dios en el monte Sinaí. 3 meses habían pasado desde que salieron de Egipto. Así lo expresa el libro de Shemot y Éxodo, capítulo 19, verso 1. Dice, en el mes tercero llegaron al desierto de Sinaí. Avanzamos entonces hasta el capítulo 20 y es entonces que el Eterno comienza a revelar la Torá a su pueblo. Entre truenos, relámpagos y sonidos de shofar, el Eterno empieza a dictar sus mandamientos, pero el pueblo le dice a Moshe que no van a poder resistir la revelación y que prefieren que Moshe suba y reciba él solo toda la revelación y que posteriormente se las comunique a ellos. Entonces Moshe sube y permanece en el monte 40 días y 40 noches, recibiendo toda la Torá, las leyes, las ordenanzas. Es decir, estamos hablando de las parashot que ya leímos, Mishpatim, Terumá, Tetzaveh, esta misma Kitizá, y la que viene adelante en Vayakhel Pekudei. Todas estas leyes las aprende durante esos 40 días. Las leyes sobre los esclavos o los siervos, las leyes sobre los holocaustos, los sacrificios, sobre los artefactos del tabernáculo, el aceite de unción, el incienso, las vestiduras de los sacerdotes, es decir, todas las 613 mitzvot o preceptos para el pueblo judío. Y cito el verso, Shemot 24:12 dice, dijo Hashem a Moshe, asciende hacia mí a la montaña y permanece allí y te entregaré las tablas de piedra y la enseñanza y el mandamiento que he escrito para enseñarlos. Verso 18 dice, entró Moshe en medio de la nube y ascendió a la montaña y permaneció Moshe en la montaña durante 40 días y 40 noches. Creo que es importante mencionar lo siguiente. El Eterno solo escribió los 10 mandamientos en las tablas de piedra. Todas las otras enseñanzas fueron dictadas a Moshe, quien posteriormente las enseñó al pueblo. En este punto nos encontramos entonces con la segunda lectura de la Parashá Kitizá, la que acabamos de leer. Capítulo 31, verso 18, dice, y dio a Moshe, cuando el Eterno terminó de hablarle en el monte Sinaí, las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, a propósito de zafiro, escritas por el dedo de Dios. Es decir, han pasado 40 días exactos en este primer ascenso de Moisés al monte. Ahora se dispone a bajar. El Eterno le dice a Moshe, capítulo 32, verso 7, dijo Hashem a Moshe, ve, desciende, pues se ha corrompido tu pueblo que hiciste subir de Egipto. Cuando la Escritura enfatiza tu pueblo, se está refiriendo a los gentiles que salieron de Egipto junto con los israelitas. Al mismo tiempo, en una escena distinta, los Erev Raf, es decir, la palabra Erev Raf significa mezcla numerosa, es decir, la mezcla de gentiles que salieron junto con los hijos de Israel, Shemot capítulo 12, verso 38, comenzaron a impacientarse ante la aparente tardanza de Moisés.
y alentaron maliciosamente al pueblo entero. Por eso, en el capítulo 32, verso 1, no se los menciona particularmente, sino que solo está escrito el pueblo. Vayar a Am. Am es la palabra en hebreo para pueblo. El pueblo, nada más está escrito. Entonces, la mezcla de gentiles y algunos israelitas, los que estaban más asimilados, digo yo, increparon a Aarón y le dijeron: haznos dioses, porque no sabemos qué le pasó a Moshe. Como ya se ha leído los comentarios, el único propósito de Aarón era demorar todo lo que fuera posible la elaboración de este becerro, y aunque técnicamente él no lo forjó, la Torá le atribuye esa responsabilidad donde dice y lo forjó, ya que él era quien estaba a cargo y fue quien arrojó el oro al crisol. Ahora, recordarán ustedes que cuando estábamos leyendo hay un verso en donde Moshe le increpa, le reclama a Aarón, y Aarón dice: yo simplemente puse el oro en el crisol y de ahí surgió un becerro. Bueno, hay un midrash que explica, perdón un momento, hay un midrash que explica que uno de estos gentiles que salieron, los Erev Rav, de esta mezcla numerosa, arrojaron un lingote, una pieza de oro al crisol, donde estaba todo el oro, y de ahí surgió el becerro. Es un midrash, ¿no? Entonces, por eso es que en una parte la Torah dice que Aarón lo forjó, y en otra parte Aarón dice, surgió de ahí, ¿no? Pero ya vamos a hablar de esto más adelante. Dicho todo esto, a ver, retomemos la idea. Como ya se ha leído los comentarios, dice el material aquí que he preparado, el único propósito de Aarón era demorar todo lo que fuera posible la elaboración de este becerro. Y aunque técnicamente él no lo forjó, la Torá le atribuye esa responsabilidad donde dice, y lo forjó, ya que él era quien estaba a cargo, y fue él quien arrojó el oro al crisol. Dicho todo esto, quiero hacer una breve reflexión sobre 3 asuntos importantes. Número 1, la literalidad del texto que leemos, obviamente. Número 2, el peligro de la presión social. Y número 3, las consecuencias de la asimilación. Entonces, en esta reflexión vamos a hablar de estos 3 asuntos. Número 1, la literalidad del texto. Número 2, el peligro de la presión social. Y número 3, las consecuencias de la asimilación. Vamos con el primer asunto. La literalidad del texto. Ya hemos dicho en anteriores ocasiones que la Torá, escuche bien esto, no es un libro de historia. El propósito de las Escrituras no es contarnos con pelos y señales cuándo, cómo, dónde, en qué fecha exacta, cuántos exactamente, a qué hora precisa del día, en qué día, mes y año. No, la Torá no es un libro de historia. La Torá no es un libro de fórmulas matemáticas exactas. Así que no hay sentido en discutir asuntos como es que aquí dice el pueblo y si dice el pueblo quiere decir que era todo el pueblo. No. Es una manera de generalizar un relato, sabiendo que quien escucha el relato conoce los pormenores que implican tal o cual palabra o concepto. No porque la Escritura dice y lo forjó, alguien puede ponerse en una posición de ahí dice y lo forjó, y entonces eso quiere decir que él lo forjó, y así está escrito, y así es, y no hay nada más que interpretar. No. Es una manera de escribir, una manera de decirlo. Estamos ante un uso literario que está tratando de poner en palabras un asunto que sucede en una historia, en un relato. Cuando nosotros decimos está lloviendo por baldes y salimos a la calle y vemos en el cielo y no vemos ningún balde, no podemos decir, no, eso es mentira, no veo ningún balde. No, es una expresión. Cuando alguien dice, tengo tanta hambre que me comería una vaca, pues no quiere decir que si le pones una vaca al frente se la va a comer.
No, es una expresión para remarcar el hecho de que tiene mucha hambre. Entonces, cuando leemos las Escrituras, debemos ser muy conscientes de que no estamos leyendo un libro de fórmulas matemáticas exactas, no es así. Y yo creo que ya hemos mencionado este ejemplo que voy a decir a continuación. En el libro de Job dice, capítulo 1, verso 1, había un hombre llamado Job en la tierra de Uz. Era íntegro, correcto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pregunto, ¿era judío? ¿Era gentil? ¿Era cananeo? ¿Era egipcio? ¿Qué era? No necesitamos saberlo. Saber de qué religión era no va a cambiar el curso de las cosas que vamos a aprender de la historia de este hombre. ¿Acaso estoy insinuando que este hombre no existió? No, pues existe en el relato. El escritor del libro está utilizando a este personaje para contarnos o enseñarnos sobre un concepto importante, y ese es el objetivo primordial de la historia. Más adelante dice el libro, capítulo 1, verso 5, sucedía que cuando terminaban los días de banquetes, ofrecía holocaustos a Dios a nombre de sus hijos, pues decía, ojo a lo que voy a leer, Job hacía un sacrificio a nombre de sus hijos y decía, quizás han pecado mis hijos, y bendijeron a Dios en su corazón, y así hacía Job todos los días. A ver, un momento. ¿De qué manera pecaron sus hijos? La respuesta, bendijeron a Dios en su corazón. Pero bendecir a Dios no es un pecado, no es algo malo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? El escritor, el agiógrafo, no ha querido escribir la frase maldiciendo a Dios, que sería lo que tiene sentido para que Job haga un sacrificio todos los días al nombre de sus hijos, diciendo, quizás mis hijos maldijeron a Dios en su corazón. Entonces, en lugar de escribir eso, el copista, el escritor, ha decidido poner bendijeron a Dios en su corazón. Si nos quedamos atorados en el literalismo, diríamos, bendecir a Dios es un pecado. ¿Te das cuenta de la importancia de entender el género literario en el contexto de la lectura de las Escrituras? Debemos sacar de nuestra cabeza el pensamiento moderno. No podemos leer las Escrituras con los lentes de la modernidad. Debemos, y lo he mencionado en otros estudios, debemos hacer un acuerdo de lectura al leer las Escrituras, entendiendo que hay muchas cosas escritas que no necesariamente significan lo que está escrito. No estoy diciendo que no son ciertas, Dios nos libre. Lo que estoy diciendo es que tienen un contexto, un concepto que está más allá de las palabras. Terminamos entonces con este primer asunto. Vamos con el segundo asunto, el peligro de la presión social. Ya dijimos, y los sabios comentaristas así también lo afirman, que las intenciones de Aarón eran retrasar la construcción del becerro y ganar tiempo para que llegue Moisés y así evitar el desenfreno del pueblo. Sabemos por las Escrituras que Aarón fue exonerado de este pecado y que incluso sirvió durante los 40 años como sumo sacerdote del tabernáculo en el desierto. Pero, para reflexionar sobre este asunto del peligro de la presión social, quiero que vayamos a los versos 21 al 23 del capítulo 32. Verso 21 dice, y le dijo Moshe a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo que trajiste sobre ellos un pecado tan grande? Verso 22, y dijo Aarón, no te enojes, Señor mío, pues tú sabes que este pueblo está predispuesto hacia el mal. Verso 23, pues me dijeron, haz para nosotros un Dios que vaya frente a nosotros. Bien, hablemos sobre este asunto de la presión social. Voy directo al grano, directo a la vena, en lenguaje muy coloquial. Tú, como una persona que practica pensamiento no ágida, que ha decidido vivir bajo los 7 preceptos para las naciones, que ha tomado el camino de elevación de conciencia a través de estos principios de vida, ¿por qué te preocupa el qué dirá la gente? Es que ¿qué dirán si ya saben que ya no soy de tal o cual religión? ¿Qué pensarán si saben que ya no reconozco a ningún otro ser más que al único y eterno Dios uno?
¿Qué pensarán de mí si les digo que ya no celebro Navidad, que ya no creo en el nacimiento del niño Salvador, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué te preocupa el qué dirá la gente? Deja de pensar en la presión de los comentarios de tus familiares y amigos. Cada uno de nosotros, como seres pensantes y actuantes de esta sociedad, somos libres de creer en lo que sea que eleve nuestra conciencia, y nadie puede forzarnos, ni juzgar, ni cuestionar lo que pensamos y creemos. Y de la misma manera te animo para que no te conviertas en un auditor de las conciencias ajenas. Si las personas de tu entorno no creen lo que tú crees, ni estudian lo que tú estudias, no te hagas problema. No es su tiempo, no están listos para recibir esto todavía. Si te preguntan por algo, contéstales con sencillez, con humildad, con claridad. ¿Cuáles fueron las razones que te llevaron a adoptar los 7 preceptos? Diles que es un código normativo, que no es una religión, que de hecho ahora eres libre de la religión y de las costumbres religiosas. Recuerda, la mezcla abundante de gentiles no podían concebir que no tenían un líder. La mezcla abundante de gentiles fueron los que provocaron todo esto del becerro. No podían concebir que no tenían un líder. Estaban tan acostumbrados a la esclavitud de la religión, tan cegados por la idolatría, que pretendían que un becerro de fundición los guíe. Que vaya frente a nosotros, dijeron. De la misma manera, muchas personas están atadas completamente, sus mentes están presas están esclavas de la religiosidad. No van a entender que tú quieres vivir una espiritualidad libre, que tú quieres volver a la esencia de un Benei Noach, de una Bat Noach, de un hijo de Noé, de una hija de Noé, de alguien que practica los 7 preceptos universales. No lo van a entender. No es su tiempo. Y no es tu misión tampoco convencerlos de eso. No sé si a ti, pero a mí el pensamiento noágida, los 7 preceptos de las naciones, el monoteísmo real me ha liberado de la esclavitud de las religiones y la religiosidad. No permitas que la presión social te impida vivir a plenitud tu renovada espiritualidad. La condición del noágida no es afiliarse a una nueva religión, ni estar en tránsito para convertirse al judaísmo, ni es un movimiento doctrinal de moda, ni es una secta extraña, ni tiene doctrinas esclavizantes. Simplemente estamos volviendo a ser lo que siempre fuimos, gentiles temerosos del Dios uno, de Hashem, bendito sea su nombre, de Boré Olam, creador supremo del universo. No admitimos ningún ídolo en nuestras vidas. No reconocemos a nada ni nadie por encima ni a la par del Dios vivo y verdadero. Como noágidas, estamos reconectándonos con nuestra verdadera esencia, nada más. Finalmente, vamos con el tercer asunto, las consecuencias de la asimilación. Ciertamente los principales instigadores para la creación del becerro fueron los Eref Raf, los gentiles, que salieron junto a los israelitas. Pero no cabe duda de que muchos del pueblo escogido también participaron, se contagiaron de esta locura masiva y veneraron al becerro, comieron con los sacrificios de los gentiles, participaron de los actos inmorales característicos de la idolatría. Asimilación es un proceso de integración de un grupo etnocultural con una comunidad más grande o dominante. Míralo de esta manera. En casi todos los países existe un constante proceso de asimilación a través de varios medios. El idioma, la comida, las costumbres, las redes sociales, las tendencias, etc. Por lo menos acá donde yo vivo, en la mitad del mundo, en Quito, Ecuador, el idilio, el sueño, es parecer menos nacional y más extranjero. Hablar inglés, vestir ropa americana, comer comida chatarra famosa y estar al día en las tendencias de las redes sociales, es decir, asimilarnos. Cuando Jacob llegó a Egipto con sus hijos y familiares, se multiplicaron abundantemente, pero
muerto José, muerto Jacob, y toda esa generación, es decir, los 70 que entraron con Jacob, dice la Escritura que iban multiplicándose, fructificando, aumentando en número, pero también iban asimilándose, integrándose a las costumbres de Egipto. No todos, por supuesto, pero muchos así lo hicieron. El comentario del capítulo 1 del libro de Shemot, verso 7, dice: en tanto alguien de los 70 que entraron estaba aún con vida, la generación conservó su nivel espiritual. Una vez que todos fallecieron, se aceleró la decadencia y la caída espiritual que condujo a la esclavitud. La asimilación esclaviza. Asimilarse es ceder dócilmente a la comodidad del común. La asimilación hizo que muchos judíos en Babilonia ya no regresaran con el decreto de Ciro. Se acomodaron en Babilonia, se asimilaron, se quedaron ahí en Babilonia. La asimilación hizo que miles de judíos en el tiempo de los macabeos se opusieran a sus propios hermanos de sangre, tachándolos de extremistas por no querer hacer lo que ordenaba el gobierno de turno. En el afán de asimilarse, incluso hubo judíos que se sometieron a algún tipo de operación para reconstruirse el prepucio, para poder entrar a los gimnasios griegos. Asimilación es sinónimo de comodidad, de conformismo. Siendo diferentes es querer convertirse en gente común y corriente. Muchos judíos se quedaron en Sefarad, en España, asimilados. Optaron por adoptar la religión católica a la fuerza por voluntad propia, pero finalmente se asimilaron. La asimilación, la comodidad es lo que hizo que millones de judíos no salgan a tiempo de los lugares en donde vivían y caigan víctimas de la persecución nazi. No todos, por supuesto, no estoy generalizando. Solo quiero resaltar el hecho de que la asimilación trae graves consecuencias. No te asimiles. No te mezcles, no te conviertas en alguien común y corriente, no hagas lo que la gente hace, lo que la masa hace. No sigas las modas absurdas de los tiempos absurdos que vivimos, no te asimiles, sé diferente, sé distinto, destácate. Muéstrale a esta sociedad que, como dijo el profeta Elías, aún hay quienes no se han arrodillado ante los dioses ajenos. No te asimiles, no te mezcles. Destácate, sé diferente. Bien, creo que es todo por hoy para esta segunda lectura. Que el Eterno nos conceda la sabiduría necesaria para no ceder ante las presiones sociales y para no asimilarnos, para no mezclarnos con los comunes y corrientes. Que podamos transformar lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Los esperamos para la tercera lectura de esta preciosa parashá Kitizá. Que el Eterno me los bendiga. Shalom. Shalom.